Durante 6 años pagué la mitad de la hipoteca creyendo que mi esposo y yo estábamos construyendo un hogar juntos. Cuando intenté refinanciar la casa, descubrí que mi nombre no aparecía en ningún documento y que la propiedad había sido transferida a nombre de mi suegra. No fue un error del banco, no fue un trámite pendiente, no fue una confusión administrativa, fue un plan, y lo supe la noche en que encontré un correo de mi suegra donde decía: si algún día se divorcian, ella no puede reclamar una casa que está a mi nombre. Yo era ella, no la esposa de su hijo, no la mujer que había pagado durante años, no la persona que había puesto ahorros, bonos, horas extras, renuncias, arreglos, muebles, seguros y reformas. Solo ella, la mujer de la que había que proteger la casa mientras seguía pagando por ella. Mi nombre es Mariana. Tenía 34 años cuando descubrí que mi matrimonio no se había roto por una infidelidad, ni por una pelea grande ni por falta de amor aparente. Se rompió por una escritura donde yo no existía. Cuando conocí a Diego, yo trabajaba como coordinadora administrativa en una empresa de suministros médicos. No era rica, pero era ordenada. Siempre fui así. Hacía presupuestos, guardaba comprobantes, pagaba a tiempo y tenía una pequeña cuenta de ahorros que me había costado años formar. Diego trabajaba en ventas para una compañía de tecnología. Era carismático, rápido para hablar, de esos hombres que parecen convertir cualquier problema en una frase tranquila. Cuando empezamos a vivir juntos, yo pagaba mi parte de todo: alquiler, servicios, comida, muebles, viajes pequeños. Nunca quise ser mantenida. Nunca quise que alguien pudiera decir que yo estaba en una relación por comodidad. Mi madre me había enseñado algo desde niña: nunca pongas tu vida entera en manos de otra persona. Irónico, porque eso fue exactamente lo que terminé haciendo, pero de una forma tan lenta que no me di cuenta. Después de 3 años de relación, Diego empezó a hablar de comprar una casa. No un departamento pequeño, una casa. Ya basta de alquiler, me dijo una noche. Estamos pagando algo que nunca será nuestro. Yo sonreí. Comprar no es tan fácil. Lo sé, pero podemos hacerlo juntos. Juntos, esa palabra me convenció antes que cualquier número. Nos sentamos muchas noches a revisar opciones. Yo hacía hojas de cálculo con ingresos, gastos, tasas, posibles pagos mensuales. Diego se reía y decía: por eso te amo. Tú aterrizas mis sueños. Yo creía que era un cumplido. Miramos casas durante meses. Algunas eran demasiado caras. Otras necesitaban arreglos imposibles. Otras quedaban lejos. Cada vez que yo dudaba, Diego me tomaba la mano y decía: no busco solo una casa. Busco nuestro futuro. Nuestro futuro. Otra palabra que después se volvió evidencia. Cuando encontramos la casa, Diego se emocionó más que yo. Yo veía deudas, plazos, impuestos, seguros y riesgos. Él veía cenas familiares, hijos futuros, reuniones, un jardín pequeño, estabilidad. Aquí podemos construir algo real, dijo. Yo lo miré y quise creerle. En ese momento no había razón para no hacerlo. O eso pensaba. La primera señal rara apareció con el banco. Diego tenía un historial crediticio un poco mejor que el mío porque había tenido más productos financieros. Yo no tenía deudas, pero tampoco tanto historial. Él dijo que un asesor le había recomendado iniciar el trámite solo con su nombre para mejorar las condiciones. Después te agregamos, me dijo. Es más fácil así. ¿Estás seguro? Sí. Si entramos los dos ahora, tal vez nos aprueban menos o nos piden más. Primero cerramos, luego refinanciamos. Pero si yo voy a pagar la mitad, quiero estar protegida. Diego sonrió como si yo hubiera dicho algo tierno. Amor, no necesito un papel para saber que esta casa también es tuya. Esa frase me desarmó, porque sonaba romántica, porque parecía confianza, porque en una relación, a veces una parte de ti quiere creer que pedir papeles es falta de amor. Mi error fue olvidar que los papeles no destruyen la confianza. La muestran. Su madre, Carmen, apareció en el proceso poco después. Carmen era viuda y tenía una forma suave de controlar todo. No gritaba, no imponía con golpes en la mesa. Imponía con frases tranquilas que te hacían sentir inmadura si no estabas de acuerdo. Yo solo quiero ayudarlos, me dijo la primera vez que habló del tema. Diego es mi único hijo. Si puedo facilitar algo, lo hago con gusto. Gracias, respondí, pero quiero entender bien cómo quedarán los documentos. Ella sonrió. Ay, Mariana, eres muy de papeles. Eso no es malo, pero en familia también hay que confiar. En familia, otra palabra peligrosa cuando aparece antes de una firma. Diego explicó que su madre podía ayudar con parte del trámite porque tenía una cuenta sólida,
experiencia con propiedades y contactos para agilizar algunos procesos. Es temporal, dijo. Mi mamá solo firma para ayudarnos. ¿Firma qué? Un respaldo. Cosas del banco. Nada que cambie que la casa es nuestra. Yo insistí. Diego, quiero leer todo antes. Claro, pero no leí todo. Esa es una de las partes que más me cuesta admitir. Leí algunos documentos. Vi presupuestos. Vi pagos. Vi simulaciones de crédito. Pero hubo trámites que Diego gestionó con su madre porque yo estaba trabajando, porque había plazos, porque el asesor necesitaba papeles rápido, porque no tenía sentido que yo perdiera una mañana en algo que él podía resolver. Cada vez que yo preguntaba, él tenía una respuesta. Está controlado. Después te mando copia. El banco todavía no actualiza. No te preocupes, amor. Estamos en esto juntos. Y yo, que era organizada con todo, decidí confiar en mi esposo. La casa se compró. Nos mudamos. Lloré la primera noche. No por la casa en sí, no por las paredes ni por las habitaciones. Lloré porque sentí que habíamos logrado algo como equipo. Porque pensé que cada sacrificio venidero tendría sentido. Porque creí que esa casa era el lugar donde mi dinero, mi esfuerzo y mi amor se convertían en futuro. El primer pago de la hipoteca lo hicimos al mes siguiente. Diego me mandó el monto exacto. Te paso mi parte, le dije. Nuestra parte, respondió él. Le transferí la mitad. Concepto, hipoteca casa. Guardé el comprobante por costumbre. No sabía que algún día ese pequeño hábito iba a salvarme. Durante los primeros años todo funcionó como un acuerdo normal. La hipoteca salía desde la cuenta de Diego, y yo le transfería mi parte todos los meses. A veces exacta, a veces un poco más porque también cubría servicios o seguros. Si había un arreglo urgente lo dividíamos. Si había que comprar algo grande lo hablábamos. O al menos eso creía. Pagué la mitad de la hipoteca durante 6 años. 72 transferencias. 72 comprobantes. 72 veces escribí palabras como cuota casa, hipoteca marzo, pago hogar, nuestra casa. Además de eso pagué muchas otras cosas. El primer año compré la lavadora y el refrigerador porque Diego dijo que estaba apretado con gastos de cierre. Luego compensamos, me dijo. No compensamos. El segundo año usé mi bono laboral para arreglar una filtración. Si no lo hacemos ahora, después será peor, dije. Diego me besó la frente. Eres la mejor. Todo lo que haces por esta casa vuelve a nosotros. A nosotros. El tercer año pagué la mitad de una reforma en la cocina. No era una reforma de lujo. Era necesaria porque algunas instalaciones estaban mal. Carmen vino a ver el avance y dijo: qué bien está quedando la casa de Diego. Yo estaba limpiando polvo de obra cuando la escuché. Nuestra casa, corregí con una sonrisa. Ella también sonrió. Claro, hija, ya me entiendes. No la entendía todavía, o no quería. El cuarto año, Diego empezó a tener meses irregulares en el trabajo. Sus comisiones bajaron. Yo cubrí algunos servicios completos. Solo por ahora, dijo él. Por ahora también duró más de lo previsto. El quinto año, pagué una cuota extraordinaria del seguro y varias reparaciones menores. También vendí un pequeño fondo de inversión que tenía para cubrir una parte de unas ventanas nuevas. Mi amiga Paula me preguntó: ¿tu nombre ya está en la casa? Yo respondí: estamos esperando refinanciar. Ella me miró con esa cara que una amiga pone cuando quiere decir algo, pero no quiere herirte. Mariana, han pasado 5 años. Lo sé, no te preocupa. Me preocupaba, pero no lo suficiente para enfrentar lo que podía encontrar. Esa noche le pregunté a Diego otra vez: ¿cuándo vamos a agregarme formalmente? Él estaba viendo algo en el celular. ¿A qué? A la casa, Diego. Suspiró. Otra vez con eso. No es otra vez, es algo importante. Amor, ahora no conviene. Cambiar escrituras, refinanciar, meter tu nombre, todo eso tiene costos. Estamos bien como estamos. Estoy pagando la mitad. Y vivimos juntos. Es nuestro hogar. Eso no es lo mismo que estar en los documentos. Bajó el celular. ¿No confías en mí? Ahí estaba. La pregunta que convertía mi necesidad de seguridad en una acusación contra él. No se trata de confianza. Claro que se trata de confianza. Si tú crees que necesito ponerte en un papel para demostrar que esto es tuyo, entonces no sé qué matrimonio tenemos. Me callé. No porque estuviera convencida. Porque me hizo sentir culpable. Porque lo amaba. Porque no quería parecer una esposa calculadora. Porque había escuchado tantas veces que en el matrimonio todo es de los dos, que ignoré que legalmente no siempre es así. Carmen fue apareciendo cada vez más en la casa. Tenía copia de llaves por emergencia. Al principio no me molestó. Después empezó a entrar cuando yo no estaba. Una tarde llegué y encontré flores distintas en la mesa. Vino mi mamá, dijo Diego. Sin avisar. Solo pasó a dejar algo. Otra vez,
La encontré en la cocina revisando una gaveta. Buscaba una cuchara, dijo. Podía esperarnos. Ay, hija, si esta casa es como de la familia. De la familia. No nuestra, de la familia. También opinaba sobre arreglos. No gasten tanto en ese baño. Diego debería ahorrar. Esa pared no la pintaría así. Ese mueble es muy caro. Antes de comprar algo grande, deberían consultarlo bien. ¿Con quién? Pregunté una vez. Carmen sonrió. Entre ustedes, claro. Pero miró a Diego. No a mí. En una comida, dijo algo que se me quedó dando vueltas. Lo importante es que el patrimonio familiar esté protegido. ¿Protegido de qué? Pregunté. Diego carraspeó. Mamá habla en general. Carmen me miró. En estos tiempos nunca se sabe. Hoy las parejas están bien y mañana cada quien quiere llevarse la mitad de todo. El silencio fue incómodo. Yo dije, supongo que por eso las cosas deben estar claras desde el principio. Ella sonrió más. Exacto. Yo no entendí que hablábamos de mí. Cuando decidí proponer refinanciar, fue por varias razones. Las tasas habían cambiado, mi sueldo había mejorado, teníamos algunas deudas menores que podíamos ordenar. Y sobre todo, yo quería aprovechar el trámite para entrar formalmente en los documentos. No lo presenté como una pelea, lo presenté como administración. Una noche puse papeles sobre la mesa. Estuve revisando opciones. Podríamos refinanciar con una tasa mejor. Si entro como copropietaria o codeudora, mi ingreso ayuda. Diego se tensó antes de hablar. Lo vi, fue rápido, pero lo vi. No creo que sea buen momento. ¿Por qué? Estamos bien así. Podríamos ahorrar dinero. Refinanciar no siempre conviene. Por eso quiero consultar. ¿Con quién? Con el banco. Con un asesor. Su voz cambió. ¿Ya hablaste con alguien? Todavía no. Mariana, no me gusta que hagas movimientos sin decirme. Me quedé mirándolo. ¿Movimientos? Estoy hablando de nuestra hipoteca. Sí, pero esos temas los he manejado yo. Precisamente. Quiero manejarlos juntos. Ahora estás insinuando que oculto algo. No había dicho eso, pero su reacción hizo que la idea apareciera. ¿Ocultas algo? Se levantó. No voy a discutir así. Diego, no. Si quieres convertir la casa en un problema, adelante. Pero no me arrastres a tu paranoia. Paranoia. Esa fue la primera vez que usó esa palabra. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente llamé al banco. No para pelear, no para acusar, solo para pedir información sobre refinanciamiento. La mujer que me atendió fue amable al principio. ¿Me proporciona el número de crédito? Se lo di. Lo tenía de algunos documentos viejos. ¿Nombre del titular? Diego Salvatierra. ¿Usted es cotitular? Soy su esposa. Pago parte de la hipoteca y queremos revisar opciones para refinanciar. Hubo una pausa. Señora, por políticas de privacidad, solo puedo brindar información al titular registrado. Entiendo. ¿Puede confirmarme si aparezco en el expediente? Permítame un momento. Teclas. Silencio. Luego, según nuestros registros, usted no aparece como titular, cotitular, codeudora ni persona autorizada en este crédito. Sentí un vacío. Debe haber un error. Vivo en la casa. Pago parte de la hipoteca desde hace años. Lo entiendo, señora, pero en nuestros registros no figura. ¿Y en la escritura? No tengo acceso a la escritura completa desde esta línea. Tendría que revisar el registro de propiedad correspondiente. Colgué con las manos frías. Todavía quería creer que era un problema de banco. Que quizá la escritura sí me incluía aunque la hipoteca no. Que Diego había dejado mi nombre para después y simplemente nunca completó el trámite. Eso ya habría sido grave, pero no era lo peor. Lo peor llegó cuando pedí una copia registral. Lo hice online con ayuda de una asesora que Paula me recomendó. Tuve que ingresar datos de la propiedad y pagar una pequeña tasa. Cuando el documento llegó, lo abrí con el corazón acelerado. Titular actual: Carmen Rivas. Mi suegra. Leí el nombre varias veces. No Diego y yo. No yo. Carmen. La propiedad donde yo vivía. La propiedad por la que llevaba años pagando. La propiedad que yo había ayudado a reparar, amueblar, asegurar y mantener. Estaba a nombre de mi suegra. Seguí leyendo. Había una transferencia realizada 3 años antes. 3 años. No reciente. No un movimiento de emergencia. 3 años antes. Mientras yo seguía transfiriendo mi parte de la hipoteca. Mientras Diego seguía diciendo nuestra casa. Mientras Carmen entraba con sus llaves y hablaba de patrimonio familiar protegido. Me senté en el piso porque las piernas no me sostuvieron. No lloré al principio, solo miré el documento. Después empecé a revisar mis transferencias. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6. Después de la transferencia a Carmen,
yo había seguido pagando como si nada. Porque nadie me lo dijo. Nadie. Cuando Diego llegó esa noche, yo tenía el documento impreso sobre la mesa. Entró hablando por teléfono. Sonreía. Colgó al verme. ¿Qué pasó? Señalé la hoja. Explícame esto. Se acercó. Su cara cambió en cuanto leyó el nombre de su madre. No fue sorpresa. Fue miedo. Mariana, explícame por qué la casa está a nombre de tu madre. Respiró hondo. No es lo que parece. Casi me reí. Esa frase debería estar prohibida en todos los matrimonios. Entonces dime qué es. Fue una estrategia familiar. ¿Estrategia para qué? Para proteger la casa. ¿De quién? No respondió. Diego. ¿De quién? De riesgos. ¿Qué riesgos? Se pasó una mano por el pelo. Financieros, legales, cosas que tú no entiendes bien. Ahí algo en mí se encendió. Explícamelas. No me hables así. Llevo 6 años pagando la mitad de una hipoteca de una casa que está a nombre de tu madre. Te voy a hablar como me dé la gana. Su cara se endureció. No estás pagando una casa ajena. Vivimos aquí. No es lo mismo. Mi mamá no se va a quedar con nada. Ya se quedó con todo en los papeles. Los papeles no cambian lo que somos. Los papeles cambian lo que puedo reclamar si tú mañana decides echarme. Yo nunca haría eso. Pero preparaste los documentos para poder hacerlo. Se quedó callado. Ese silencio me respondió más que cualquier confesión. ¿Cuándo pensabas decirme? Cuando fuera necesario. ¿Necesario para quién? Mariana, estás alterada. Estoy engañada. No uses palabras tan grandes. ¿Qué palabra prefieres? ¿Estrategia? Sí, fue una estrategia para proteger lo que estamos construyendo. No. Para protegerlo de mí. No empieces. Me levanté. No me digas no empieces. Esto empezó hace 3 años cuando transferiste una propiedad a tu madre y me dejaste pagar como si fuera nuestra. Diego intentó acercarse. Amor, confía en mí. Retrocedí. No vuelvas a pedirme confianza mientras me explicas una mentira. Esa noche llamó a Carmen. No delante de mí. Se encerró en el baño. Pero escuché su voz baja, nerviosa. Después Carmen me llamó. No contesté. Me mandó un mensaje. Mariana, no entiendo por qué haces drama. Todo se hizo para proteger a la familia. Si eres esposa de Diego, no deberías preocuparte. Leí el mensaje muchas veces. Si eres esposa, como si mi derecho a preguntar dependiera de comportarme como una esposa obediente. No respondí. Al día siguiente Carmen apareció en la casa, sin avisar, con sus llaves. Yo estaba en la sala con documentos. Cuando la vi entrar, sentí una rabia tranquila. Devuélvame la llave, dije. Carmen parpadeó. Buenos días para ti también. La llave. Esta casa está a mi nombre, Mariana. Ahí estaba. La máscara cayó antes de lo que pensé. Gracias por decirlo tan claro. Se dio cuenta de que se había expuesto y suavizó el tono. No quise decirlo así. Sí quiso. Mira, hija. Yo solo ayudé. Diego me pidió apoyo. En mi familia protegemos lo que se construye. ¿Lo que se construye con mi dinero también? Tú viviste aquí. ¿También disfrutaste la casa? ¿Disfrutar una casa significa pagarla sin derechos? Carmen suspiró. Solo se preocupa quien piensa en divorciarse. Esa frase fue como una bofetada. No porque me sorprendiera, porque confirmaba todo. Eso le dijo a Diego. Yo le dije a mi hijo que fuera inteligente. ¿Inteligente es dejar que su esposa pague una casa que ustedes protegieron de ella? No hagas esto vulgar. Vulgar fue aceptar mi dinero mientras me llamaban familia. Diego apareció detrás. Ya basta. Lo miré. Sí, ya basta. Me fui a la habitación, cerré la puerta y lloré por primera vez. Lloré por las transferencias, por los bonos usados, por la cocina arreglada, por las noches en las que Diego me abrazaba y decía que estábamos construyendo algo, por cada vez que sentí culpa al pedir aparecer en papeles, por cada vez que Carmen dijo familia, mientras me trataba como amenaza. Lloré hasta que me dolió la cabeza. Después dejé de llorar, no porque ya no doliera, porque entendí que llorar frente a ellos solo les daría tiempo. Abrí mi computadora, empecé a buscar correos antiguos, carpetas compartidas, comprobantes, mensajes, contratos, facturas. Tenía acceso a una cuenta de correo familiar que Diego y yo usábamos para servicios de la casa. Ahí llegaban recibos, garantías, cotizaciones, presupuestos. Empecé por palabras clave: hipoteca, Carmen, transferencia, escritura, refinanciar, divorcio. La última palabra la escribí con manos temblorosas. No esperaba encontrar nada. Lo encontré. Una cadena de correos entre Diego y Carmen, reenviada por error a la cuenta familiar 3 años antes. Tal vez Diego la había usado para imprimir algo. Tal vez pensó que yo nunca buscaría. Tal vez estaba tan seguro de mi confianza que ni se molestó en limpiar. Asunto: transferencia propiedad. Abrí. Carmen escribía: Diego, lo mejor es que la casa quede a mi nombre. Si algún día se divorcian,
ella no puede reclamar una casa que está a mi nombre. Tú sabes cómo se ponen estas cosas cuando las mujeres se sienten con derecho. Sentí náuseas. Diego respondió, no quiero que Mariana se entere todavía. Se va a poner intensa y va a pensar que no confío en ella. Carmen, no tienes que decírselo ahora. Mientras ella siga ayudando con los pagos, ustedes avanzan más rápido. Después, si todo sigue bien, no pasa nada. Y si no, la casa está segura, mientras ella siga ayudando con los pagos. Yo era un ingreso, un recurso, un riesgo calculado. Seguí leyendo. Diego, le prometí que después la agregaría. Carmen, prometer no es firmar. No firmes nada que le dé derechos hasta estar seguro. Es mejor prevenir. Me quedé mirando la pantalla. Ya no lloraba. Sentía algo mucho más frío. Claridad. Yo todavía quería creer que había una explicación. Quería creer que Diego había sido torpe, que Carmen lo había presionado, que era miedo, no maldad. Pero ese correo no dejaba espacio. No era confusión. No era protección familiar inocente. Era un plan. Cerré la puerta de la habitación con seguro. Hice capturas. Descargué los correos. Los reenvié a una cuenta nueva que Diego no conocía. Guardé copias en la nube. Después abrí mi carpeta de transferencias y empecé a ordenar 6 años de pagos. Por primera vez en todo el matrimonio, dejé de preguntarme cómo salvar la relación. Empecé a preguntarme cómo salvarme yo. Esa noche no salí de la habitación hasta casi la madrugada. Diego tocó la puerta varias veces. Primero suave. Mariana, tenemos que hablar. No respondí. Después con más impaciencia. No puedes encerrarte así cada vez que algo te molesta. Algo, como si hubiera descubierto una compra escondida. Como si estuviéramos discutiendo por una factura. Como si 6 años de pagos y una propiedad transferida a nombre de su madre fueran algo. Luego intentó cambiar el tono. Amor, por favor. Mi mamá se fue. Hablemos tranquilos. No abrí, porque ya no quería hablar tranquila para que él pudiera acomodar la mentira. Yo estaba haciendo algo mucho más importante. Estaba salvando pruebas. Descargué todos los correos que encontré. Los guardé en una carpeta con fecha. Hice capturas de pantalla completas, no solo fragmentos. Incluí remitentes, fechas, horas y asuntos. Reenvié todo a una cuenta nueva que abrí desde mi teléfono usando datos móviles. Después conecté una memoria USB que llevaba años guardada en un cajón y copié los archivos. Luego subí otra copia a una nube con contraseña nueva. No fue paranoia, fue instinto. Si Diego y Carmen habían sido capaces de esconder escrituras durante años, también podían borrar correos en una tarde. Después fui a mis comprobantes bancarios. 72 transferencias, una por una. Las descargué. No todas tenían el mismo concepto, pero la mayoría decía claramente algo relacionado con la casa. Hipoteca abril, cuota casa, pago préstamo casa, mitad hipoteca, nuestra casa. Algunas incluían mensajes de Diego agradeciendo. Recibido, amor. Gracias por la cuota. Con esto cerramos el mes. Cada vez falta menos. Cada vez falta menos. Sí, faltaba menos para que ellos consolidaran una propiedad que legalmente me habían quitado antes de que yo pudiera reclamarla. Luego busqué facturas. Refrigerador, lavadora, filtración del techo, ventanas, reparación eléctrica, cocina, seguro, pintura, muebles, servicios, todo lo que yo había pagado o pagado en parte. Encontré conversaciones antiguas con Diego donde decía: cuando refinanciemos, te agrego, sé que esto también es tuyo. No te preocupes por los papeles. Mi mamá solo está ayudando. Estamos construyendo para nosotros. Cada frase que antes me había tranquilizado ahora parecía escrita por alguien que sabía exactamente qué necesitaba decir para mantenerme pagando. Cerca de las 2 de la mañana, abrí una hoja de cálculo. Columna 1, fecha. Columna 2, concepto. Columna 3, monto. Columna 4, prueba. Columna 5, observaciones. Empecé a sumar. Al principio lo hice mecánicamente. Luego vi el total. Tuve que levantarme. No era solo dinero. Era tiempo. Era mi bono laboral. Era el curso que no tomé. Era el viaje que cancelé. Era el fondo de emergencia que desapareció cuando Diego dijo que estaba apretado. Era cada mes en que yo me dije, vale la pena porque es nuestro hogar. Nuestro hogar. A las 3 de la mañana, Diego dejó de tocar. Yo me senté en la cama con la computadora abierta y una sensación nueva. Ya no estaba llorando, ya no estaba temblando, ya no estaba intentando encontrar una explicación que lo hiciera menos grave. Estaba mirando una traición con fecha, firma y comprobantes. A la mañana siguiente Diego actuó como si el matrimonio pudiera arreglarse con café. Me encontró en la cocina. Yo no había dormido casi nada,
pero estaba tranquila. Eso pareció incomodarlo más que si me hubiera visto llorando. Tenemos que hablar, dijo. Sí, se acercó despacio. Sé que estás dolida. No empieces reduciendo esto a sentimientos. Se quedó quieto. ¿Qué? No estoy dolida. Estoy engañada. Suspiró. Mariana, otra vez con esas palabras. Sí, porque son exactas. No lo hicimos para dañarte. ¿Lo hicimos? Esa palabra salió de su boca sin cuidado. Lo hicimos. Él y su madre. No él solo. No un error. Un plan de dos personas. Me refiero a que mi mamá me aconsejó. Tu mamá escribió que mientras yo siguiera pagando, ustedes avanzaban más rápido. Su cara perdió color. ¿Qué? Encontré los correos. Silencio. No uno de esos silencios donde alguien no entiende. Un silencio de alguien que entiende demasiado. Revisaste mi correo. Revisé una cuenta familiar donde llegaron correos sobre la casa que llevo 6 años pagando. Eso es privado. Me reí una vez. Privado fue transferir la casa a tu madre mientras yo pagaba la mitad. Lo mío fue descubrirlo. Diego se pasó una mano por el pelo. Mi mamá escribió cosas mal. Ya sabes cómo es. No culpes a tu madre por respuestas que tú también escribiste. Estaba asustado. ¿De qué? De que algún día las cosas salieran mal. Entonces preparaste el divorcio mientras me pedías que construyera matrimonio. Se quedó callado. Esa frase le dio. Lo vi, pero no lo suficiente para aceptar responsabilidad. No es así. Dijiste que no querías que me enterara porque me iba a poner intensa. Porque sabía que ibas a reaccionar así. Estoy reaccionando así porque me mentiste. Quería proteger la casa. De mí, de un posible conflicto. Yo era tu esposa, Diego, no un posible conflicto. Él bajó la mirada. Podemos arreglarlo. ¿Cómo? Se animó un poco como si hubiera encontrado una puerta. Hablamos con mi mamá. Firmamos algo privado. Te agregamos después. O hacemos un documento donde diga que tienes una parte. Después, necesitamos tiempo. Tuvieron 6 años. Ahora es diferente. Sí, ahora los descubrí. Se enfadó. Estás actuando como enemiga. No. Estoy actuando como alguien que dejó de financiar a quienes la trataban como enemiga en secreto. Entonces preguntó por el dinero. Claro, ¿vas a transferir tu parte este mes? Lo miré. La audacia de esa pregunta casi me dio risa. No. Su cara cambió por completo. ¿Cómo que no? No voy a seguir pagando nada hasta tener claridad legal sobre qué estoy pagando. La hipoteca vence la próxima semana. Entonces dile a la dueña legal que la pague. Mariana, ¿qué? No es de tu mamá. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Nos vas a hundir. La casa también es tuya. Entonces, ¿por qué la protegían de mí? No respondió. Ese fue el final de la conversación. No porque él quisiera, porque yo me fui a trabajar. Por primera vez en años, no le transferí la cuota. Ese mismo día abrí una cuenta nueva en otro banco. Cambié contraseñas. Saqué a Diego de cuentas compartidas donde no era necesario que tuviera acceso. Guardé mis documentos importantes fuera de la casa. Mi pasaporte, certificados, algunos papeles personales y la memoria USB quedaron en casa de Paula, mi amiga. Paula no dijo te lo advertí. Eso se lo agradecí más que cualquier cosa. Solo me abrazó y dijo, no estás peleando por una casa. Estás peleando porque te usaron. Esa frase me ayudó, porque Diego y Carmen iban a intentar convertirlo todo en codicia. Yo lo sabía. Dirían que yo quería quitarles la casa. Que yo estaba interesada. Que yo vivía allí también. Que pagar gastos era normal en un matrimonio. Que solo estaba reaccionando por orgullo. Pero Paula tenía razón. Yo no estaba peleando solo por Paredes. Estaba peleando por los años en que me usaron como socia financiera mientras me negaban derechos en secreto. Al día siguiente contacté a una abogada de familia y propiedad. Se llamaba Renata. Llegué a su oficina con una carpeta física y una digital. No quise contar la historia llorando. Quise contarla bien. Aún así, la voz se me quebró cuando dije, durante 6 años pagué la mitad de la hipoteca. Renata no me interrumpió. Le expliqué la compra, las promesas de Diego, la participación de Carmen, la transferencia, los correos, mis pagos, las reformas, la llamada al banco, la copia registral. Después abrí la computadora y le mostré todo. Renata revisó en silencio. Primero la escritura, luego la copia registral, después las transferencias, después los correos. Cuando llegó al mensaje de Carmen, levantó las cejas. Mientras ella siga ayudando con los pagos, ustedes avanzan más rápido. Renata respiró hondo. Esto es importante. ¿Sirve de algo? Me miró. Usted quizá no aparece en la escritura, pero aparece en el dinero. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. ¿Tengo alguna posibilidad? Sí, hay que revisar el régimen matrimonial,
fechas, origen de fondos, documentos y la transferencia a la suegra. Pero hay posibles reclamaciones por aportes económicos, mejoras, enriquecimiento injusto, simulación o fraude si se demuestra que la estructura se usó para perjudicarla. También podemos pedir medidas para evitar que la propiedad se venda o se transfiera otra vez mientras se resuelve. No entendí todos los términos, pero entendí algo esencial. No estaba indefensa. Renata continuó. Lo primero, no discuta más de forma verbal. Todo por escrito. Segundo, no siga transfiriendo dinero sin acuerdo claro. Tercero, no salga de la casa sin hablar conmigo si eso puede afectar su posición, pero tampoco se ponga en riesgo. Cuarto, vamos a enviar una notificación formal. Diego va a decir que estoy destruyendo el matrimonio. El matrimonio ya tiene un problema serio. Usted está protegiendo sus derechos. Su madre dice que la casa es de ella. Renata volvió a mirar los correos. Entonces tendrá que explicar por qué aceptó durante años dinero de usted para una propiedad que dice exclusivamente suya. La notificación salió 3 días después. Dirigida a Diego y a Carmen. Solicitaba documentación completa sobre la compra, la hipoteca, la transferencia y cualquier acuerdo relacionado con la propiedad. Reclamaba reconocimiento de mis aportes a hipoteca, mejoras, seguros, servicios y mantenimiento. Exigía que no se vendiera, transfiriera ni grabara la propiedad mientras se analizaba el caso. Proponía una instancia de negociación formal, y dejaba constancia de que había correos donde se discutía explícitamente proteger la casa de mí en caso de divorcio mientras yo seguía aportando dinero. La reacción fue inmediata. Diego me llamó 10 veces. No contesté. Me escribió, ¿qué es esta locura? Guardé captura. Luego, ¿metiste abogados contra mí? Guardé captura. Luego, mi mamá está llorando. No tenías derecho a involucrarla. Ahí sí respondí. Tu mamá está en la escritura, en la transferencia y en los correos. Está involucrada desde antes que mi abogada. No respondió durante 1 hora. Después escribió, podíamos arreglarlo entre nosotros. Respondí, lo intenté durante años. Me dijiste que confiara. Carmen apareció esa tarde, otra vez con su llave. O intentó, porque yo ya había puesto un seguro adicional desde dentro cuando estaba en casa. No cambié cerraduras de forma legalmente problemática. Solo dejé de permitir entradas sorpresivas mientras yo estuviera allí. Tocó fuerte. Mariana, abre. Abrí, pero dejé la cadena puesta. Su cara era una mezcla de rabia y teatro. Ahora me cierras mi propia casa. Ahora toca antes de entrar. Esta casa está a mi nombre. Eso lo hablaremos con abogados. ¿Cómo te atreves? Con 6 años de comprobantes. Estás destruyendo a mi hijo. No. Estoy dejando de financiar la mentira de su hijo. Carmen se acercó a la puerta. Las mujeres buenas no hacen esto. Las madres buenas no ayudan a sus hijos a engañar a sus esposas. Su cara cambió. Yo protegí a mi hijo. Lo protegió de su esposa mientras aceptaba mi dinero. Eso no es amor de madre. Es complicidad. Me miró con odio. No vas a sacar nada. Entonces no se preocupe. Cerré. Me temblaban las manos, pero no lloré. Al día siguiente Diego cambió de estrategia. Llegó con flores. Flores. Después de 6 años de engaño patrimonial, correos hablando de divorcio y una casa a nombre de su madre, llegó con flores. Mariana, por favor, dijo. Sentémonos. Me senté porque quería oírlo, no porque pensara perdonarlo. Hablé con mi mamá, dijo. ¿Qué novedad? ¿Está dispuesta a firmar algo? Algo, un documento privado, donde reconozca que la casa es para nosotros. ¿Para nosotros o para ti? Para los dos. ¿Y por qué no lo firmó antes? Porque no pensábamos que hiciera falta. No. Porque pensaban que yo no iba a descubrirlo. Se pasó las manos por la cara. Cometí un error. No, un error es olvidar pagar una factura. Esto fue una estructura. Compra, transferencia, silencio, correos, promesas falsas y pagos mensuales. No lo llames error porque suena menos sucio. Mi mamá me metió miedo. Tú me metiste confianza para que siguiera pagando. Esa frase le dolió. Yo te amo. Puede ser, pero me traicionaste con cálculo. Tenía miedo de perder la casa si algún día nos iba mal. Entonces nunca construiste conmigo. Construiste contra mí por adelantado. No respondió. ¿Cuántos años pensabas dejarme pagar una casa que protegías de mí? Silencio. Dímelo. No lo pensé así. Los correos sí lo pensaron así. Estaba confundido. No, Diego. Yo estaba confundida. Tú estabas protegido. Se levantó. ¿Qué quieres? Lo que me corresponde. Dinero, reconocimiento, devolución o compensación de mis aportes y el divorcio. Su cara se quedó congelada. ¿Divorcio? Sí. Por esto. Me quedé mirándolo. Por esto. Por 6 años de mentiras. Por hacerme pagar una casa que pusiste a nombre de tu madre. Por prometerme que me agregarías mientras escribías que no querías darme derechos. Por dejar que tu mamá hablara de mí como una amenaza. Por pedirme confianza mientras preparabas una salida. Mariana, espera. No.
Podemos ir a terapia. La terapia no cambia escrituras, pero puede salvarnos. No quiero salvar un matrimonio que fue diseñado para dejarme sin nada si fallaba. Se fue llorando. Esa fue la primera vez que lo vi llorar desde que lo conocía. Me dolió. Por supuesto que me dolió. Yo no había dejado de amarlo de un día para otro. El amor no desaparece porque aparece un documento, pero cambia de forma. Se contamina. Se llena de preguntas. ¿A quién amé? ¿Al hombre que me besaba mientras pagábamos la cocina? ¿O al hombre que escribía con su madre que no debía firmar nada que me diera derechos? ¿Pueden ser la misma persona? La respuesta fue la que más dolió. Sí, la mediación llegó 6 semanas después. Renata había solicitado medidas para impedir que la casa se moviera otra vez mientras se resolvía el conflicto. Eso puso nerviosa a Carmen. Por más que decía que legalmente era suya, no quería explicar ante terceros porque había correos donde se hablaba de esconder la estructura de la nuera que pagaba. La reunión fue en una oficina, no en la casa. Gracias a Dios, no quería discutir mi vida frente a las paredes que había pagado sin pertenecerme. Estaban Diego, Carmen, su abogado, Renata y yo. Carmen llegó con una carpeta pequeña y una expresión de mártir. Diego parecía destruido. Yo parecía tranquila. No porque no estuviera rota, porque había aprendido que en una sala con abogados, tu dolor no puede ser el único argumento. Renata abrió con hechos. Mi clienta transfirió durante 6 años cantidades mensuales destinadas al pago de la hipoteca de la vivienda donde residía con su esposo. Además, cubrió mejoras, reparaciones, electrodomésticos, seguros y gastos de mantenimiento. Durante ese tiempo recibió comunicaciones reiteradas donde el señor Diego se refería a la propiedad como un hogar compartido y prometía regularizar su situación. Sin embargo, la propiedad fue transferida a nombre de la señora Carmen sin informar a mi clienta, y existen correos donde se expresa claramente la intención de proteger la vivienda de un eventual reclamo de ella en caso de divorcio. El abogado de Carmen intentó responder con frialdad. La señora Carmen es titular registral. La señora Mariana vivió en la vivienda y se benefició de ella. En los matrimonios es normal contribuir a los gastos del hogar. Renata asintió. Contribuir a gastos es normal. Contribuir a una hipoteca bajo la promesa de copropiedad, mientras se oculta una transferencia a la suegra es otra cosa. Carmen intervino. Yo no oculté nada. No tenía obligación de explicarle mis asuntos. Yo la miré. Entonces no debió aceptar mi dinero en sus asuntos. Ella apretó los labios. Tú le pagabas a tu esposo, para una casa que ustedes sabían que estaba a su nombre. Diego bajó la cabeza. Renata puso las transferencias sobre la mesa. No todas impresas, porque eran muchas. Un resumen con anexos. Después puso las facturas. Después los mensajes. Luego los correos. El momento clave fue cuando leyó en voz alta la frase de Carmen. Mientras ella siga ayudando con los pagos, ustedes avanzan más rápido. Carmen se puso roja. Eso está sacado de contexto. Renata preguntó. ¿Cuál era el contexto? Silencio. Luego leyó la respuesta de Diego. No quiero que Mariana se entere todavía. Se va a poner intensa. Diego cerró los ojos. Yo no lo miré. No quería sentir pena. La pena era una puerta peligrosa. El abogado de ellos intentó decir que eran conversaciones familiares, que no había intención de fraude, que Diego siempre quiso arreglar las cosas después, que Carmen solo intentó proteger a su hijo de una posibilidad futura. Renata respondió, precisamente, la posibilidad futura era que mi clienta reclamara derechos después de haber aportado dinero. La estructura se diseñó con esa posibilidad en mente. La mediación no terminó ese día. Ellos ofrecieron una cantidad ridícula al principio. Según Carmen, como yo había vivido allí, mis pagos podían considerarse uso de vivienda. Renata casi sonrió. Entonces expliquen por qué los conceptos de transferencia dicen hipoteca y por qué su hijo prometía agregarla como propietaria. La segunda oferta fue un poco mejor. También la rechazamos. Yo no buscaba quedarme con toda la casa. Ni siquiera quería vivir allí ya. Cada rincón se había convertido en recordatorio de una mentira. Pero sí quería recuperar una parte significativa de lo que había puesto. Quería que quedara claro que no fui una invitada pagando alquiler emocional. Fui una mujer que financió un patrimonio bajo engaño. Durante ese proceso, la familia de Diego empezó a llamarme interesada. Una prima suya me escribió, qué feo querer quitarle la casa a una señora mayor. Respondí, qué feo que una señora mayor pusiera la casa a su nombre mientras aceptaba mis pagos. No volvió a escribir. Un tío de Diego me mandó un audio diciendo que el matrimonio era confianza. Le respondí, confianza fue pagar, traición fue esconder los papeles. Tampoco volvió a escribir. Mi propia familia reaccionó con rabia y tristeza. Mi madre quiso que me fuera de la casa de inmediato. Renata me aconsejó hacerlo ordenadamente. Al final me mudé a un apartamento temporal después de documentar el estado de la casa,
retirar mis pertenencias y dejar constancia de que mi salida no significaba renuncia a reclamos. La primera noche en ese apartamento lloré más que cuando descubrí la escritura. No porque extrañara la casa, extrañaba la versión de mí que había creído que esa casa era un hogar. Pero también dormí mejor. Por primera vez en semanas, Carmen no podía entrar con su llave. Diego no podía tocar la puerta de la habitación. No había paredes llenas de promesas falsas. Solo silencio. Un silencio triste pero mío. La presión legal siguió. Renata pidió información adicional sobre la transferencia. Aparecieron más detalles. La transferencia a Carmen había sido estructurada como una operación interna con condiciones favorables, y aunque no era automáticamente inválida, los correos complicaban mucho la defensa de que todo había sido transparente. Además, mis pagos después de esa transferencia eran especialmente fuertes como evidencia. Ellos sabían que la propiedad ya estaba a nombre de Carmen y aún así permitieron que yo siguiera pagando bajo la creencia de que seguía construyendo un patrimonio matrimonial. Diego intentó comunicarse varias veces. Al principio con culpa. Perdón, no sé cómo arreglar esto. Luego con nostalgia. Estoy en la cocina y recuerdo cuando elegimos las lámparas. Después con miedo. Mi mamá quiere vender para cerrar la deuda. Yo no quiero que esto termine así. Le envié cada mensaje a Renata. No respondía, salvo cosas necesarias. Un día escribió: si te pago una parte, ¿podemos hablar de nosotros? Respondí: no mezcles compensación con reconciliación. Son temas separados. Esa fue una de las frases más difíciles que escribí, porque una parte de mí quería que pagara y también que el dolor se fuera. Pero no se puede comprar confianza destruida con una transferencia. La tercera mediación fue la definitiva. Carmen llegó menos arrogante. Diego parecía agotado. Su abogado fue directo. Querían evitar demanda larga, medidas sobre la propiedad y exposición de correos. Propusieron una compensación mayor, pero todavía baja frente a mis aportes. Renata presentó nuestro cálculo. Aportes directos a hipoteca, gastos de mejoras que aumentaron valor, electrodomésticos y reparaciones, parte de seguros y cargos extraordinarios. No incluimos cada servicio ni cada comida ni cada cosa pequeña. No quería inflar, quería que lo sólido fuera indiscutible. Después Renata dijo: también debe considerarse el perjuicio derivado de la ocultación deliberada. Mi clienta tomó decisiones financieras durante años basadas en información falsa. El abogado de ellos pidió un receso. Yo salí al pasillo. Diego se acercó. Mariana, no deberíamos hablar sin abogados. Solo quiero decirte algo. Lo miré. Dilo. Mi mamá me dijo que si te agregaba y algún día nos separábamos, iba a perder todo. Y tú decidiste creer que protegerte de mí era más importante que construir conmigo. Tenía miedo. Yo también tenía miedo. De endeudarme, de no llegar a fin de mes, de no poder pagar arreglos, de apostar por una casa. La diferencia es que yo no escondí mi miedo en una escritura a nombre de mi madre. Lloró. Te amaba, tal vez, pero me usaste. No quería. Si querías que siguiera pagando. Eso está escrito. No tuvo respuesta. Diego, no rompiste una regla. Construiste un plan donde mi confianza era parte del financiamiento. Bajó la cabeza. Lo siento. Yo también. Volvimos a entrar. El acuerdo final no fue perfecto, pero fue fuerte. Carmen y Diego aceptaron pagarme una compensación significativa por aportes documentados a hipoteca y mejoras. La suma se garantizó parcialmente contra la propiedad, de modo que no pudieran prometer y desaparecer. Si vendían, mi pago salía del producto de la venta antes de que ellos dispusieran de cierto monto. También firmaron un reconocimiento de que mis aportes no fueron simples regalos ni gastos voluntarios sin expectativa, sino contribuciones realizadas bajo la creencia razonable, alimentada por Diego, de que la vivienda era parte de nuestro proyecto común. Esa frase fue casi tan importante como el dinero. Bajo la creencia razonable, alimentada por Diego. No estaba loca, no era interesada, no había imaginado promesas. No había pagado por gusto. Ellos lo reconocieron por escrito porque las pruebas los obligaron. El divorcio avanzó aparte. Diego intentó retrasarlo al principio. Luego entendió que no había vuelta. Carmen, antes de firmar el acuerdo, me dijo en voz baja: espero que estés orgullosa. La miré. Lo estoy. Le sorprendió. Destruiste una familia. No. Dejé de financiar una mentira familiar. Mi hijo te quería. Entonces debió quererme con documentos, no solo con palabras. No respondió. Ese fue nuestro último intercambio directo. Con la compensación, pagué deudas que había acumulado por sostener la casa. Recuperé parte de mis ahorros. Pude alquilar un lugar mejor cuando terminó el contrato temporal. Retomé el curso que había dejado pendiente. Empecé terapia. Que descubrir una traición financiera dentro del matrimonio te rompe en lugares que no se ven. Durante meses, cada vez que hacía una transferencia,
Revisaba 3 veces el destinatario, el concepto, el comprobante. Me volví más cuidadosa, sí, pero no más fría. Esa era una distinción que me importaba. No quería convertirme en alguien incapaz de confiar. Quería convertirme en alguien que entendiera que la confianza sana no le teme a la claridad. Un año después, pasé frente a la antigua casa por casualidad. Había un cartel de venta. No sentí nostalgia. Sentí una especie de cierre. La casa que yo había intentado convertir en hogar terminó siendo exactamente lo que ellos siempre hicieron de ella: un activo, una propiedad, un patrimonio protegido. Mi hogar, en cambio, empezó en otro lugar, más pequeño, alquilado, con muebles sencillos, pero mío en la única forma que importaba en ese momento. Nadie podía entrar con una llave que yo no hubiera dado, nadie me pedía pagos bajo promesas vacías, nadie me decía que no necesitaba papeles para estar segura. Aprendí que un hogar no se construye solo con dinero ni con amor. Se construye con verdad, con acuerdos claros, con nombres correctos en documentos correctos, con una persona que no te pide confianza mientras firma tu exclusión. Durante años creí que cada transferencia construía nuestro futuro. En realidad, estaba pagando una casa que ellos habían protegido de mí. La diferencia es que yo también guardé cada recibo.